Estamos con Gustavo De Sotti. Dijo, vos sabés que conmigo no hay problema, se habla de lo que sea, así que ya hacemos un intruso a los Jorge Rial de la vida. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Al limón con Gustavo De Sotti, un hombre muy del fútbol, obviamente muy del fútbol rosarino en los últimos años, pero históricamente también muy de la selección. Cuando llegan los mundiales imagino que te deben llamar aún mucho más. El otro día me llamaron para hacer una nota en un programa que sale por Canal 3, Asunto Tango, a quien aprovecho para saludar a Fabio Rodríguez, y vi tu camiseta, porque me hacían hablar de camisetas en el museo de la ciudad. La presté. La prestaste, y vi tu camiseta, pero digo, esta camiseta tiene un récord fuerte. Esa camiseta se fue expulsada, fue el segundo expulsado en un mundial, o no, en una final, Gustavo, ¿no? ¿Sí? No te podía haber acordado otra cosa. No, pero justo vos te que, acordaste. Claro, pero digo no. No, pero, es verdad. Pero sí. como dato de última, en lo futbolístico uno sabe que estas cosas pueden pasar. Es una broma al margen, pero es una realidad. Sí, faltando 4 minutos. ¿Con quién te agarras? ¿Con Kohler? ¿Con Jürgen Kohler? Con Kohler, sí. La cara de malo tenía ese alemán bigotito, parecía Adolfo. Sí, tenía el balón entre las manos y hacía tiempo y yo lo manoteé y ya tenía amarilla desde el primer tiempo, que a los 12 o 15 minutos del primer tiempo había sido un full cerca del área nuestra. Y lo que hacemos todo en la barrera nos adelantamos. Claro. Y claro, en la barrera nos adelantamos y estaba Diego Burruchaga, el árbitro miró así, dijo, al único que no conozco a este, amarilla. Nos habíamos adelantado todo y tenía amarilla desde el primer tiempo. Claro. Y sí, bueno, triste con eso, por el hecho de que siempre me quedó eso que a lo mejor en los últimos 4 minutos, más los 2 o 3 que dieron después, o un full o un pelotazo o algo hubiese generado alguna jugada para llegar al empate, y es de lo que uno se culpa, ¿no? Porque ahí empezaba el reglamento en el 90, empezó eso de que, vos te acordás que antes se cometía un full y el equipo que cometía el full se quedaba con la pelota en la mano y se la pasaba al otro y al otro. Bueno, ahí decían de que el balón lo tenían que dejar y que a donde quedara. Claro. Que el rival no podía, el equipo que cometía el fútbol no podía tener el balón. Y él la tenía en la mano y estaba haciendo tiempo. Claro. Y bueno, yo se lo manoteé, se tiró al piso, lejísimo de la jugada, de donde habían pitado el foul y bueno. De esas cosas. Bueno, igual el Moncho Monzón dijo, no, tranquilo, Gustavo, que esta la gano yo. En la historia entró yo porque es el primer expulsado en la historia. Le pegó un patadón a Klinsmann importante, Monzón. Sí, le tiró un viandazo allá afuera. Bravo. Aparte le fue casi a la cintura. Muy del Moncho. Sí, muy aparatoso también. También, Klinsmann, claro, obviamente, aprovechó todo. Pateaste un penal contra Yugoslavia en Florencia. El quinto. Claro. Te lo voy a hacer bien la pregunta bien directa y sincera. ¿Cuánto cagazo hay en esa acción? Utilizo la palabra porque Valdano habla de miedo escénico, sí, y Gatti habla de cagazo directamente. Y yo lo imagino, yo creo que el miedo es natural y el miedo habla de la responsabilidad que un ser humano tiene, ¿no? Ahora, ¿cuánto de ese miedo llega a la persona en el momento de la definición, o ya el futbolista ante esa situación ya se despojó de ese, entre comillas, cagazo? Mira, yo la verdad me pesaba el tema de la responsabilidad. El cagazo se me había ido en el momento en que los dos anteriores, Troglio y Maradona, habían errado. Claro. Entonces yo iba caminando y pensaba, aparte de que se te cruza, la familia, todos los de atrás largo estaban todos puteando, porque eran pocos los argentinos, es decir, muchos los argentinos, pero muy divididos, claro, y tenía un grupito acá, un grupito allá, pero en realidad todos querían que quedásemos afuera. Y eso se te borra con el hecho de que decía, bueno, si lo erro yo, no me van a echar la culpa a mí. Claro. Pero la realidad era que ahí estábamos empatados y que yo pateaba el quinto. Claro. Después pateaban ellos, ¿no? Pero yo ejecutaba el quinto. Entonces, si vos cerrabas y el quinto lo metía, al revés, quedábamos fuera nosotros. Hasibesic, claro, el zaguero. El último penal. El último penal. Claro. Y tiene razón, Gustavo. Estamos hablando con Gustavo De Sotti, al limón. Ya no falta nada para que arranque el Mundial y ha tenido la gentileza, con una gripe que tiene, de visitarnos igual. Gustavo, ¿tiene razón Bilardo con esto de que alguien tiene que acompañar desde la mitad de la cancha a la zona del pateador para que el tipo no esté tan solo, o es muy de Bilardo eso?
No sé, sí, en realidad es muy de Bilardo. Es decir, muy de locura. Pero la realidad te marca también de que, bueno, el arquero se está moviendo, está ahí al lado del área, se va enseguida para el arco, sale, y él sí que está solo. Claro. Porque vos, hasta que vas a ejecutar, estás con todo el grupo. Claro. Pero sí, se te hace larguísimo el trayecto desde la mitad de la cancha hasta el punto del penal, acomodar el balón, retroceder. Se te cruzan tantas cosas en la cabeza que yo creo, por eso ahí yo digo que uno llega a dudar mucho de lo que está convencido a hacer, porque uno está convencido de decir, bueno, yo por ejemplo estaba convencido de dónde lo iba a tirar. Claro. Y fui, lo tiré ahí, lo pateé tal cual yo contra pensaba, el palo es. Sí, claro, muy bien pateado. A la derecha el arquero, yo ya estaba convencido que iba a hacer eso. Claro. Pero yo digo que a muchos se le cruza, y si el arquero me estudió, si vio cuando pateé el último penal, y entonces lo cambio por las dos, todo eso yo digo que te genera un montón de dudas que la mayoría de las veces te lleva al error. Claro. Antes del Mundial de Italia 90, Argentina, por una cuestión de cábala, luego lo hizo en varios mundiales más, se van a Israel a jugar esos partidos, ese partido... En Tel Aviv jugamos el último partido antes de llegar a Roma. Claro, como pasó en México 86, aunque aquella vez se fueron a Barranquilla, jugaron contra el Junior y volvieron, empataron, fue el último partido de Pasarela. Estando en Israel, en Tel Aviv, ustedes sabían que si se quedaba Valdano, que estaba en Trigoria, sí, con Justi y el Tata Brown, de esos tres, dos se volvieron, que fueron Valdano y el Tata, pero si se quedaba Valdano, un hombre muy ideológicamente muy de Menotti, pero con Bilardo rindió como nunca, y aparte había vuelto después de una lesión, de una hepatitis. Exacto. Uno de ustedes dos, o Balbo o de Sotti era o Cani, uno de los dos delante. O de última Cani, pero Cani era fuerte. Puesto. No, nosotros sabíamos que era o Balbo o yo. Bueno, contame, ¿es cierto que Diego hace una reunión y plantea esto de que entre todos, de alguna manera, le digan a Bilardo de que Valdano tenía que jugar el Mundial? Sí, cuando Carlos da la lista, o por lo menos internamente ahí se sabe cuál era la lista que la tenía que confirmar esa noche, Diego nos pide, empiezan a llamarse a las habitaciones, que pedía una reunión, nos juntamos en la pieza de él, y bueno, a ver qué opinábamos de que para ello era muy importante que Valdano fuese partícipe del grupo, ¿no? Que para él y lo más grande era muy importante el tenerlo a Valdano dentro del grupo. Claro. Y bueno, a ver qué opinábamos todos. ¿Y qué íbamos a opinar? Nadie decía nada. Si eran los grandes lo que lo proponían. Entonces lo llamaron a Carlos. Vino Carlos a los 2 minutos a la habitación y Diego le dijo: mirá, Carlos, acá hablamos con los muchachos, la idea es que lo importante que es para nosotros que Valdano, Jorge, esté con nosotros, por el grupo, bla, bla, por todo esto. Y Carlos lo escuchó, lo miró y le dijo: Diego, yo lo que necesito es que los que estén en la lista puedan correr. Y él no puede correr. Y se fue de la habitación, ya está, se terminó la reunión, se terminó todo rápido. Bueno, esto por un lado rompe con el mito ese de que Diego evidentemente armaba poco. Eso por un lado. Sí, no. En eso, no armaba quizás nada. No. En eso, si bien cuando se juntaban ellos dos, seguro que la opinión de Diego era muy importante. Pero nosotros eso, por ejemplo, adelante nuestro, las decisiones eran todas de Carlos, más allá de lo que pensara Diego. Claro. Lo que sí, Diego sí tenía otros privilegios que nosotros apenas llegamos después de Tel Aviv a Roma, antes de empezar a desarmar las valijas, Carlos nos juntó a todos en la sala de reuniones y vamos todos para allá. Dijo: bueno, muchachos, hizo 3 líneas. En el medio está el cuerpo técnico, acá está Diego y del otro lado están todos ustedes. El que no le gusta, que no desarme la valija porque se vuelve. Era así de clarito. Claro. Diego, por distintos motivos, se iba a Nápoli y volvía. Tenía el masajista propio. Él entrenaba a la mañana Signorini. en la cinta con Signorini, nosotros con el profe a la tarde, cuando hacíamos todos los trabajos tácticos o físicos, y él sí venía después para el picado, sobre todo por la lesión, claro, que entre el tobillo y la uña del pie que se infiltraba. La zapatilla con la cual corría le habían cortado toda la parte de la punta para que él se pudiera calzar. Claro. Y venía a hacer el picado, como lo han visto ustedes miles de veces, con todos los botines desatados, bien flojos, o se ponía a patearle a Goico desde afuera del área, que nosotros cuando terminábamos los entrenamientos nos quedábamos haciendo unas ejecuciones al arco, y bajaba él y empezaba a un palo, el otro palo, y a los 5 minutos estábamos todos sentados alrededor viendo cómo él le pegaba, sí, claro. Porque era... después, bueno, era un gusto
estar cerquita ahí viendo lo que él hacía, ¿no? Y el tipo humilde, digamos, ¿se creía Maradona ahí adentro? En la diaria, en ir a comer. Para afuera sí. Porque no sucedieron un montón de cosas, el hecho de que apenas llegamos a Trigoria nos habían cortado la bandera argentina. ¿Eso no es una trampita ahí de Bilardo después o no? Todas cosas. No, al final después se comprobó que no, que fue la misma gente de seguridad, al menos eso es lo que habían comentado. Habían quemado la bandera en Trigoria. La cortaron cuando amanecimos al otro día después que llegamos, en el mástil donde teníamos la bandera argentina estaba toda cortada en tiras. Claro. Y bueno, después el hecho de que la policía le quería sacar la Ferrari al hermano cuando quiso ir a dar una vuelta, ahí a 100 metros de la concentración. Es decir, se fueron suscitando un montón de cosas que bueno, a Diego ya es archiconocido de cuáles son sus reacciones, pero adentro en el grupo jamás hizo sentir la diferencia de que él era Maradona, ni los más grandes con los últimos que habíamos llegado o que habían llamado a selección, en el caso mío, ¿no? Claro. Las mesas donde comíamos eran de 8, había varias mesas, y no siempre se sentaban los más grandes. A medida que íbamos llegando nos sentábamos y Diego bajaba justo sobre la hora, y si en esa mesa estaba Basualdo, Balbo, Sensini y yo, se sentaba con nosotros y era lo mismo que si se sentaba con Ruggeri o con cualquiera, con Burru. Claro. En ese sentido, al contrario, él velaba mucho por el tema del grupo. Otro ejemplo fue, por ejemplo, después que terminó, que jugamos la final, nos volvíamos para Argentina. Claro. El avión de Aerolíneas estaba esperándonos, porque en vez de salir, era el de línea, en vez de salir más temprano, esperó hasta la madrugada que llegáramos todos. En Roma a Buenos Aires. Así. Roma a Buenos Aires, y había muchos familiares allá, de muchos jugadores, que no estaban contemplados en el viaje de regreso. Claro. Y bueno, fueron metiendo, hasta que a lo último había 2 lugares que faltaban, que eran los papás de Pepe Basualdo. Ah, mirá. Y bueno, él nos dijo, muchachos, yo me tomo el otro vuelo porque mis viejos no están, qué sé yo. Se enteró Diego y dijo, o nos vamos todos en este vuelo o esperamos todo el otro vuelo. Mirá, va, qué bárbaro. Y tardaron 5 minutos en bajar a 2, subir a los papás de Basualdo y vinimos todos juntos. Sí, claro. No, pero en ese sentido era un tipo que era muy del grupo y al contrario, para nada hacerte sentir que era Maradona y el resto los últimos que habíamos llegado. No sé si esa anécdota tiene que ver con la leyenda o no, porque después se va armando todo, ¿no? En el medio de Diego. Pero me contaron que estaba el colectivo de ustedes en Turín y al lado el colectivo brasileño. El colectivo brasileño iba derechito de la concentración al aeropuerto porque Brasil ya se acababa de quedar afuera lo que era el título del Mundial, Brasil en octavos y encima eliminado por un clásico como Argentina y un equipo debilitado como era el equipo argentino. Y me contaron que todos ustedes estaban cantando, obviamente habían olvidado que al lado estaban los brasileños sufriendo por una cuestión natural y normal, y que Diego entra y dice, bueno, vamos a callarnos todos hasta que se vayan y después volvemos a cantar. No sé si... Sí, es cierto... No, como con respeto a no es la cierto, derrota, no es cierto de que estábamos todos cantando con ellos al lado. Claro. Es más, porque algunos habíamos estado hablando abajo. Ah, mirá. Claro, muchos rivales en Italia. Sí, lo que Diego nos dijo cuando estábamos festejando todo el vestuario y íbamos para el micro, de que, como ya habíamos visto, los micros estaban al lado. Claro. Diego nos pidió que el festejo, mientras estén los micros al lado, lo nuestro era en el vestuario y después que ellos se iban o arrancábamos nosotros. Me emociona, me emociona escuchar eso. Sí, lo que pasa es que él también tenía a los compañeros de él. Sí, Careca y Alemão en el Napoli. Pero digo que, porque hay veces, siempre se habla de que hay que ser buen perdedor y también hay que ser buen ganador. Sí. Es un gesto hermoso ese, digamos, porque de hecho Diego había estado en un colectivo perdedor, imagino en España, en Sarriá en el 82. Es decir, esto toca, uno gana, otro pierde, es muy normal. Sí, a veces uno, sin ser un mal ganador, la euforia te lleva a lo mejor a no ver eso, ¿no? Claro. Y la realidad es que Diego, bueno, será por su compañero, será porque lo había vivido, claro. O qué, pero sí nos advirtió y nos dijo, muchachos, el festejo acá en el vestuario, mientras estén ellos al lado hasta que se vayan o hasta que nos vayamos nosotros, y después seguimos. Claro. Volviendo a Tel Aviv, me imagino las caritas, la tuya y la de Balbo, cuando nos mirábamos. Claro, cuando Valdano quedaba afuera. Debe ser muy fuerte la previa, ¿no? Cuando sabés
que podés jugarlo, pero no estás confirmado, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo previo al Mundial empezaste a no dormir con esto de, y mira si me quedo afuera sobre la hora? No estamos, y lo terminamos de confirmar ahí, claro, con la lista y después de esa reunión. Es más, nosotros no sabíamos que esa noche mandaban la lista, pensábamos que era al otro día después que llegáramos a Roma. Y cuando Diego nos llama a la reunión, bueno, nos dice de esto, entonces dijimos, bueno, en la lista estamos, claro, por ahora. Claro. Pero bueno, nosotros también sabíamos, porque era la charla entre todos, cómo está el Tata, cómo está Jorge. La pregunta era, por más que se habían quedado en Roma, claro, claro. Todos con Pachamé se habían quedado. Exacto, entrenando. Y que sabíamos que les costaba un montón, que no podían, que no alcanzaban y que ya los mismos médicos nos decían es muy difícil que lleguen. Claro. Y bueno. Volviendo a Diego, a vos te tocó con el propio Roberto Sensini también, a Abel Balbo, haberlo visto, haber competido con el mejor Diego en Italia, porque los argentinos, por una cuestión hasta mediática, en aquel tiempo disfrutábamos, pero era muy a cuentagotas, no es como nos pasa hoy con Messi, que vemos la previa, cómo llegan, está internet, yo escucho la previa a los partidos por la radio, cualquier cosa, hoy hace uno. En ese tiempo no, y a vos te tocó ver y enfrentar, imagino que disfrutar y ver el fenómeno Maradona en tiempo real, ¿no? Era un fenómeno inexplicable, ¿no? Sí, era realmente lo que sentían aparte los rivales, ¿no? En Nápoles, en San Paolo, cuando jugábamos allá, por ejemplo, los dos equipos calentábamos debajo de las tribunas, donde había un espacio como para correr y moverse un poquito, que estaba dividido, y en uno de los sectores donde calentaba el Nápoles había un aro de básquet. Entonces nosotros trotábamos y corríamos, estirábamos en un sector, cerquita de ello, a unos 12, 15 metros, estábamos separados casi juntos. Y los jugadores del Napoli calentando, todo en el sector ahí cerquita del aro de básquet. Te digo lo que pasó una de las veces que fuimos. Y Diego era el último que llegaba al calentamiento y él ya venía con la pelota abajo el brazo, y empezar a calentar era empezar a tirarle con la cabeza, con el pie, con la rodilla al aro, y una la embocaba, otra no, y nosotros trotando, después de 6-7 minutos el equipo se paraba y lo miraba a Diego a ver qué es lo que hacía Diego, en vez de seguir calentando, y después durante el partido pasaba esto. Faltando, cuando el árbitro decía, bueno, cuánto falta, o te marcaba los minutos que se iban a jugar después, los últimos 2 o 3 minutos, ya los volantes nuestros y los defensores, todos iban cerquita de Diego para cuando pitaba la camiseta, Diego, la camiseta, todo era, sí, era una cosa increíble, la verdad que, y bueno, como dijiste, la cosa extraordinaria que hacía, ¿no? Con el Napoli, con jugadores como Alemão y Gareca, realmente importantísimo, pero bueno, pelearle títulos y campeonato al Milan con su poderío económico de los holandeses o a la Juventus, es decir, era maravilloso verlo. Nosotros que teníamos la suerte, o tuve la suerte de estar ahí, ¿no? Como dicen ustedes, no había esto de internet, de que televisaban todos los partidos. Yo para poder saber lo que había pasado en Argentina tenía que esperar hasta la 1 de la mañana de allá y llamar por teléfono a casa y que me dijeran los resultados de los partidos, porque no teníamos cómo enterarnos. ¿Jugaste la Copa acá, Gustavo? No te fuiste antes. No, la Libertadores no. Claro, si los últimos partidos ya estaban vendidos del campeonato. Sí, 87-88, no jugué la Copa, tuve la oportunidad de venirme para el 92, que Marcelo me llamó allá a Cremona a ver si podía venirme 4 meses a jugar la Copa, pero bueno, estábamos jugando la posibilidad de ascender y la gente de la Cremonese no accedió no quiso saber que nada. Me viniera. Claro. ¿Y cómo fue el fenómeno Napoli? Porque yo recuerdo la previa de ese partido, cuando Diego dice, bueno, ahora recuerden, le contamos a los que se olvidaron o no lo conocen al tema, ustedes van a jugar la semifinal del Mundial de Italia contra Italia en Nápoles. Nápoles es el sur italiano, son los africanos de Italia, siempre mal queridos, siempre poco respetados.
Y Diego jugó un poquito con eso, con esto de recordarles. Tengan en cuenta que esta gente que ahora pide que ustedes hinchen por Italia, durante todo el año lo viven despreciando. ¿Aprovechó eso Diego? ¿Jugó? Sí, ¿Metió sí, esa...? hizo una declaración porque, claro, toda la parte, bueno, la prensa de Italia era somos todo Italia, hay que alentar por la Italia, y Claro. etcétera, etcétera, pues ya se hablaba de qué es lo que podía llegar a pasar con respecto al respeto de Napoli para con Diego. Claro. Y Diego salió ante todos estos títulos, somos todo, alentamos todo, qué sé yo, y Diego dijo, ¿ahora se acuerdan de que Napoli pertenece a Italia? Sí, sí. Muy astuto estuvo también. Y en eso lo que pasa que, bueno, pasaba esto que te voy a contar. Durante el partido era una silbatina para todos o insulto, hasta que la pelota la agarraba Diego. Cuando la agarraba Diego se callaban todos. Claro, claro. Era... No podían con él, no podían, obviamente. No. Y bueno, fíjate Obvio. que hasta el día de hoy siguen haciendo programa y vos escuchás qué es lo que opina la gente de Napoli de Diego, y que no se lo toquen a Diego. Claro. Mañana arranca el Mundial, el domingo debuta Argentina. ¿Se puede dormir tranquilamente cuando uno sabe que al día siguiente va a jugar? Por ejemplo, sábado a la noche, Roma, el Olímpico de Roma esperándote. ¿Te dormiste normal? ¿Fue un día común, una noche común? ¿Con quién concentrabas en Trigoria? Con Néstor Fabri. Con Néstor, que arrancó de titular y perdió el puesto. Sí. Jugó contra Camerún. Después del primer partido... Que Bilardo hizo un roque de posiciones. Sí, llegamos después de Milano, llegamos a Roma, a Trigoria, y bueno, nos juntó a todos y dijo, bueno, que iban a cambiar un montón de cosas, que los que no podían correr o no iban a correr iba a hacer cambios, etcétera, etcétera. Ahí nos dijo que si llegábamos a quedar afuera en la primera fase, y es cierto eso, que él prefería que se caiga el avión antes de llegar a Argentina. Un auténtico tarado. Sí, que nosotros decíamos, se va a volver solo a Argentina, nosotros con él no volvía ni uno, claro. Como es, pero... sí, porque después de la primera derrota y cuando se empezó a trabajar al día siguiente ya, y algunos movimientos tácticos donde ya se veía algunos cambios en estos movimientos, me acuerdo que Fabri estuvo 2 noches diciéndome, no, porque yo lo tengo que hablar, porque le tengo que preguntar a mí por qué me va a sacar, porque esto, porque el otro, y él justificaba todo y por qué lo iban a sacar. Y le digo, Néstor, le digo, no vayas a preguntar nada, le digo, que nos van a mandar todo de vuelta. Le digo, perdimos el primer partido, ¿qué vas a preguntar? Claro. ¿Le preguntaste por qué te puso? No, claro. Entonces no le voy a preguntar por qué te sacó. Claro. Esta es la realidad. Pero estaba embalado con que, claro, el jugador siente como que a lo mejor no va de acuerdo con una situación de que lo que piensa el técnico, claro. ¿no? Y decía, digo, bueno, ¿dónde vas a hablar? Quédate acá, Néstor. Claro, encima, claro, esa derrota fue muy dura, ¿no? Y derrota el primer partido. Era el equipo campeón del último mundial. Claro. Te presentás y perdés el primer partido, tenés un pie y medio afuera. Claro, y aparte con quién, que después termina siendo un gran mundial, pero en aquel momento, también por esta histeria argentina del exitismo, Camerún, africano, ya está, 3-0 primer tiempo y está liquidado. Y, bueno, se hablaba mucho de claro. eso, y sin embargo para Carlos, sí. sabía cuánto eran alto cada uno, dónde jugaban, la edad que tenían, todo, el recorrido de cada uno, cuánto pesaban, todo, él sabía todo de cada uno de los jugadores en la charla. Claro. Porque no tenemos la facilidad que hay ahora, claro. que agarrás internet, te bajás el nombre de un jugador y sabes todo. Aquella época, si vos no lo ibas a ver, él que iba a ver la Copa de África y tomaba los datos, allá no, el periodo de esto, como nosotros no jugábamos eliminatoria para llegar al 90 por ser el campeón del 86, claro. Carlos, por ejemplo, viajaba a Italia y nos juntábamos Cani, que estaba en Bérgamo, Roberto y Sensini y Balbo en Udinese, y yo estaba en Cremona. Claro. Y a veces hasta nosotros 4 nos entrenábamos. O nos juntábamos en alguna ciudad. ¿Y qué hacían 4? Y veíamos y entrenábamos, íbamos a una cancha. ¿Con él? Con él, claro. Una pelota, y nos poníamos en alguna posición donde era la que podíamos llegar a ocupar, y hacíamos ciertos recorridos. Claro. En diagonal hacia un lado, cuando la teníamos, cuando no. Imaginándonos todo el resto claro. de los compañeros. Y un tipo como Cani, que uno lo tiene un desvolado total. Te divertís de una manera. Digo, y viendo toda esa situación. Sí, él
decir, estaba aparte de todo, él realmente jugaba al fútbol porque le habían dicho, mira, vos tenés condición y tenés que jugar, no lo ibas a ver nunca nervioso. Él era el único que seguro que la noche anterior dormía, bueno, yo tuve la suerte de jugar la final porque él tenía 2 amarillas y estaba afuera. Contra Italia, pero claro. Él era un tipo que vos lo veías tranquilo todo el día. Mira, te voy a contar una anécdota. Después que perdimos con Camerún, volvimos a Trigori, a Roma. Al día siguiente, bueno, esa misma noche la reunión, esto que te conté. Al día siguiente, libre para levantarse al desayuno. Levantamos todo 11 y media. Todos los periódicos deportivos los teníamos todo ahí arriba a la mesa. Bajábamos Néstor y yo, ya había varios desayunando, y Cani, con uno de los periódicos italianos, diario abierto, y decía, no puede ser. Y hacía así. Entonces nos sentamos con él y dijimos, Cani, nos están matando, ¿no? Dice, no, mirá, me dice, Europe toca en Verona y yo no podía verlo. Era un conjunto de esto, vos te debes acordar. Claro. Bueno, toca en Verona y yo no lo puedo ir a ver. Y habíamos perdido el día anterior. Y él está, le digo, cállate que te escucha Carlos. Digo, no echa todo. Claro. Él estaba en otra, sí, era un tipo. Una noche hizo una reunión, porque ya en aquel entonces él tenía un jueguito, claro. Lo puedo decir, un Nintendo, creo que era, no sé qué, jugaba ahí con Pedrito. Él estaba con Pedro Troll en la habitación. Aparte faseaban mucho también, ¿no? En esa pieza. No tanto como decían. ¿No? Ah, mira vos. No, y Pedro no. No. Él de vez en cuando, pero no era como decían, ¿eh? Claro, no, más tranquilo. Sí, nada que ver. Pero se pasaban horas jugando. Y un día nos llama todo a las 11 de la noche, una reunión, Carlos una reunión, Carlos quiere hablar con todos. Y vamos a ver la reunión que era. Y dice, o yo logro que Canigia vea un partido y deje de jugar el jueguito ese de los rivales que tenemos, o yo me pongo a jugar los jueguitos, dijo. La reunión. Claro, se porque, entregó. claro, teníamos toda la habitación abierta, y íbamos y veníamos por los pasillos, y la de él estaba abierta, y él todo el día jugando al jueguito. Era, bueno, feliz. Así, Cani, sí, él... ¿Cómo te llevas con el tema del tránsito, Gustavo? Rosario ha cambiado mucho en los últimos años. Bien, sí, ha cambiado un montón, el parque automotor creció impresionante. Digo porque venís de Italia. Sigo sosteniendo de que acá somos muy respetuosos. Sí, ¿no? Sí, acá no tenemos respeto por el otro, es decir, el hecho de no respetar la cebra donde cruza el peatón, de no respetar la derecha cuando se tiene que pasar o los stop, y después la comodidad que tenemos. A mí me asombra que estacionen los autos en doble fila para bajarse a un kiosco o al banco, y a lo mejor 15 metros más adelante hay lugar donde estacionar, pero claro, como lo voy a dejar 5 minutos, entonces lo dejo bien enfrente, en doble fila, me bajo, sin tener en cuenta todo lo que trae eso, que dejas un carril solo, que los colectivos te pasan así cerquita. Claro. Lo que noto es, eso sí me llamó muchísimo la atención, me sigue llamando la atención, y se incrementa cada día más. Claro. Y ¿qué es lo que más me molesta de todo? Que nos quedamos todos con que, total, todos lo hacen. Claro. Y resulta que después yo me encuentro con argentinos que en Italia o en Estados Unidos, ninguno hace eso. No, nos portamos ninguno bien. hace eso, claro, lo hacen, se portan todo bárbaro, sí. que respetan todas las leyes. Sí, somos hijos del rigor. Del rigor, sí, en claro. eso sí. Sos un hermano del Tata Martino. De hecho, le mandamos un abrazo a Jorge Taylor, que me acabo de enterar que lo tenemos. Sigue ahí en recuperación. No llega para el Mundial, Jorge. No lo va a convocar. Ya habló Carlos y no llega. Claro. Sí, ahí está con su tema en el pie y recuperándose. Ojalá que, lo más pronto posible. Va a tener que tener paciencia. Imagino, le mandamos un abrazo. ¿Y con el Tata has hablado mucho en estos tiempos? Sí, cuando ha vuelto. Sí, con el Tata nos vemos todos los días. Tenemos una reunión en la oficina, como le llamamos nosotros, en el bar céntrico, de 12 a 1 estamos todos los días. ¿Cómo estaban los catalanes con pan y manteca que preguntaban cuando apenas Martino se fue para allá? Llamaban aquí y preguntaban qué eran, porque se iban agarrando de algunas cosas. Pero me llamó la atención el hecho de que caigan periodistas españoles ahí a preguntar cuál era la mesa a donde nos reuníamos. Una cosa... Si hay un argentino astuto y pillo, cobra todo eso. Cobra mesa, cobra noticias, cobra toda clase de información. ¿Y te sorprendió lo que le pasó? Porque yo creo que, digamos, no fue tan anormal,
si uno tiene en cuenta que los procesos en un momento van a terminar, en algún momento, por más que sea un inmenso equipo, por desgaste, por lo que sea, va a perder. Y es como que le tocó a él en ese momento quedar en el medio de esa situación. Me impactó el respeto. Yo consumo mucho medio español, por un lado, y hablamos con muchos catalanes. El respeto y la admiración hasta el último día que tuvo Gerardo en ese aspecto, más allá del tratamiento después a la hora del título, porque notaba que hablábamos con la gente, por ejemplo, del mundo deportivo, o del sport, o de AS, o de Marca, que a lo mejor lo castigaban, y cuando sacabas al editor, te hablaba maravillas de Martino. Es como que el hombre estuvo por arriba del rendimiento en el cual, insisto, se gana y se pierde porque hay una delgada línea ahí. Sí, sí, es verdad, es un poquito de todo. Ahí, bueno, charlando con él ahora que regresó, nos habla, nos cuenta, ¿no? De lo muy politizado que está todo, claro. No solo Barcelona, sino esta puja que tienen entre Madrid y Barcelona, claro, sí. Donde los medios de Madrid es un constante bombardeo contra el Barcelona, lo de Barcelona hacen lo mismo con Madrid, y la puja interna política que hay en el Barcelona, donde tienen repartidos sus periodistas, claro. Que él mismo nos decía, nos comentaba el Tata, con respecto hasta los mismos periodistas partidarios divididos. Claro, sí, porque en un momento era la puja era Laporta que se iba contra Rosell que llegaba, y después la misma gente de Rosell internamente. Sí. Él tuvo que sufrir hasta la salida del presidente, es decir... Sí, las cosas que le pasaron en todas. Este año eran anormales al normal también desarrollo, es cierto, ¿no? Que al normal desarrollo de los últimos 5, 7, 8 años de Barcelona, porque Guardiola un día dijo algo interesante, dijo, ojo que nosotros no ganamos toda la vida, de Cruyff para acá. De hecho, Cruyff como jugador ganó una liga sola con Barcelona. Sola. Sí, es verdad, y era muy posible el bajo rendimiento de algunos, porque claro. Los años pasan para todos. Año de mundial. Nosotros todas estas cosas las hablamos y después lo trasladamos a lo nuestro, no a lo más chico, claro. pero a lo nuestro. Cuando, por ejemplo, el Tata se va de la selección de Paraguay, cuando vemos la edad de nuestros jugadores, el caso nuestro de Newell's Old Boys, por ejemplo, y el esfuerzo, el desgaste que hicieron estos jugadores en ese año y medio con el Tata, llevándolo al máximo de su potencial en el año y medio, en los 3 torneos, logrando el último, y nosotros sabíamos que esos jugadores un desgaste iban a tener y que lo iba a terminar pagando el entrenador que siguiera al Tata. Claro. Por un montón de cosas, porque no podés evitar la comparación, sí. Porque que es terrible, la vara que te dejó es muy alta, porque el mismo jugador está convencido, y la gente sobre todo, de que con los mismos vas a repetir, y vos sabemos que no es así. Y sin embargo al Barcelona, que tuvo un periodo muy largo de un alto nivel, un extraordinario nivel, con jugadores de una capacidad extraordinaria, pero manteniéndolo en un tiempo prolongado. Claro, claro. Porque no se da con estos equipos que durante 2 o 3 años repitan, y esto lo hicieron en un proceso muy largo. Claro. Y bueno, el Tata le tocó justo pagar esa consecuencia, y justo en el año previo al Mundial, donde los jugadores... No lo digo que lo hagan conscientemente, uno lo hace hasta inconscientemente. ¿Por qué? Por todo este bombardeo que te llega, claro, que te cuida, que la cantidad de partidos, que cómo van a llegar. Y es verdad que el jugador, cuando la cosa viene bien, estamos todo embalados. Ahora, cuando empieza a salir mal, la primera justificación que hacemos es: bueno, pero total, acabamos de ganar, de ser campeones. Y con entonces, un dato, Gustavo, el jugador del Barcelona sabía casi con seguridad que iba al Mundial. El del Atlético, con el mismo desgaste, iba a más, porque tenía que ganarlo todo para tener la chance de ir al Mundial. Exacto. Creo que ahí hay una diferencia. Tenés uno que está tirando para arriba con uno que inconscientemente está relajado, que debe ser de las peores cosas que le puede pasar a alguien, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, te decía, esto a lo mejor a Barcelona le podría haber pasado hace 2 años, y le pasó ahora. No por eso uno, si empezás a tomar declaraciones de por qué Guardiola termina apartando, uno de los motivos, y yo me acuerdo haberlo escuchado en la conferencia de prensa, era que no sabía cómo hacer
para seguir teniendo incentivado a este plantel. Claro. Entonces, claro, eso si vos empezás a deducir ya tiene un desgaste importante, hay que empezar a hacer cambio y ese costo él no lo iba a pagar. Claro. Si leemos entre comillas es eso. Absolutamente. Estamos con Gustavo de Sotti al limón. Las dos últimas, Gustavo. La primera tiene que ver con Newell's, obviamente, con Raggio. Sorprendió lo de Raggio. Lo que pasa es que también ahora está la mirada periodística y hay que ser cauteloso porque al conocerlo poco, después pasa lo que ya pasó aquí con Marcelo Bielsa, que en un momento lo ningunearon completamente y terminó siendo campeón en el primer torneo. Un periodista en esta ciudad, cuando se fue Judica, con todo el respeto, dijo: Newell's acaba de cambiar una Ferrari, Judica, por un Fiat 600 llamado Marcelo Bielsa. Y Bielsa terminó siendo Bielsa. Si eso no es una enseñanza de cómo no hacer periodismo, y esto genera de que hoy, ante todo y como mínimo, Raggio, un hombre de la casa, joven y honesto, merece como mínimo el respeto del silencio para que lo dejen trabajar. Ahora, ¿cómo convences a la gente bajo el marco de locura y exitismo que tiene este tiempo? Sí, a mí lo que más me preocupa, bueno, esto lo hemos hablado siempre desde hace ya 6 años, cuando asumimos nosotros, que era parte del grupo y estaba trabajando en el parque. Lo de esta vorágine de la gente, donde en grupo no terminan de ver cuál es la realidad. Claro que ahora hay que esperar a ver cómo se desarrolla Gustavo. Creo que fustigaron demasiado el trabajo de Berti. Es verdad que pasaron algunas cosas importantes, derrotas importantes que pueden ser tranquilamente cuestionables, pero nosotros internamente, cuando lo hablamos después de la salida del Tata, decíamos, bueno, ahora viene Berti, se tiene que hacer cargo del desgaste de este equipo, y despacito ir viendo la renovación de este equipo con algunos jugadores, sobre todo, ni hablar, los más grandes, y después ir viendo y confirmando de los más jóvenes quiénes son los que están para hacer primera línea y los que pueden acompañar, y si no, ir a buscar en puestos específicos donde no te quede nadie. Claro. Ese era el trabajo al cual se le apuntaba. ¿Qué es esto? Te lo resumo en puntos: hacer torneos de entre 27 y 29 puntos, donde vos seguís tranquilo y si la cosa viene bien, podés meter en la suma de campeonato alguna copa. Claro. Ese era el proceso. Nadie de los dirigentes se bajó a decir esto después que nos fuimos con el Tate y su cuerpo técnico. Claro. Con Berti. Se agarró un envión bárbaro los primeros 7, 8, 9 partidos. Claro. Si no hay cautela desde arriba también. Claro. Y los últimos 8 partidos no se ganaron. Y machacaron mucho que Berti terminó perdiendo ese torneo, que si hubiese ganado 2 en los últimos 8, hubiese perdido 2 en los primeros 8, sí, hubiese terminado con 30, 31 puntos siendo segundo y hubiesen dicho qué buen trabajo el de Berti. Claro, totalmente. En cambio pareció un fracaso. De hecho le pedían bicampeonato en un club en el cual nunca fue bicampeón, donde ni Bielsa, ni Martino, ni Solari, ni Judica, nadie fue los bicampeón equipos en de la Buenos historia. Aires. Por eso. Entonces deja de ver la gente la realidad, porque dice, bueno, total son los mismos jugadores, jugamos de la misma manera, hay que hacerlo y hay que obligar a hacerlo, y no es así. Y el segundo torneo, bueno, se junta justo, que en la misma semana terminás perdiendo el clásico en casa, quedás afuera de la Copa. La decisión para mí equivocada de él, más allá de que la gente no, que es lo que te digo yo, no se aguantaba más. Si vos durante 1 año y medio estuviste pregonando de que estabas listo para dirigir Primera División, después que pasa esto, tenés que estar también predispuesto a terminar con el contrato de 1 año, no claro, dejar faltando 6 partidos, que eso sí era un daño para Newell's. Sí. Bueno, se convulsionó todo, buscar un técnico, quedó Ricardo, y todo esto que se hizo, que bueno, termina complicando toda una situación, cuando en realidad la suma de puntos era el trabajo que había que hacer. Sí, sí. A lo mejor no el resultado de que justo te diera de que perdiste el clásico en casa y quedaste afuera de la Copa, pero que Isnaldo tuviera más minutos, que Vieira pudiese jugar más partidos, la confirmación de Muñoz, de Tonso, de que el Chinito Torre tuviera minutos, claro, y así empezar a sumar con los que, a lo que le apuntamos nosotros, en 1 año, 1 año y medio, que lleguen a ser los titulares de un plantel competitivo. Ese era el trabajo, eso es lo que le apunta, pero la dirigencia no baja esa información. Claro.
Entonces la gente se queda con que el plantel es el mismo, hay Claro. que repetir campeonato. Sí. Sí, pero yo creo que en esto el dirigente termina siendo demagógico. Cuando ve que la cosa viene bien, primero porque no está nada mal decir, tenemos, cuando no hay, no está mal decir, no tenemos para ser campeón. Si somos campeones es por una cuestión de la fortuna, que puede pasar, pero va a ser bajo el marco del azar. Hoy estamos para esto. A mí me parece muy saludable que se digan estas cosas, porque cuando te subís a esa moto, después te lo piden todos, y encima el argentino es el único hincha donde, cuando arranca el campeonato en agosto, pregúntale al hincha de Boca y River y al hincha de Todos del último son equipo, candidatos. todos son candidatos. Todos son candidatos. Y el hincha está convencido De que va a pelear, el sí, campeonato. Y después un día mirás para atrás y le decís, ¿por qué? Si en 105 años, en 100 campeonatos, ganaste 6, como Newell's, no estás obligado. Si estás obligado, si hubiese ganado 88, ¿cierto? Sí, sí. Como el Real y el Barcelona o Boca y River. Por lo tanto, con esto, corres con la ventaja del aire. Es decir, tengo esa espalda, ese aire, puedo hacer algo bueno y lanzarme a todo lo otro. Pero el dirigente tampoco lo dice eso. Y entonces... Sí, y la gente, después cuando vos te sentás con esta misma gente que el hincha pasional, Sí, y que en la masa... que en la masa se enfervoriza y termina haciendo cosas que no debería, te sentás y le explicás esto y te lo entienden todo bárbaro, pero el domingo es el resultado nada más. Sí, sí. Y eso es lo que condiciona un montón de cosas. Por eso hay que ser muy claro. Nosotros, la mayoría de los clubes argentinos, creo que sacando a lo mejor Lanús y Vélez, el resto de los equipos económicamente todos tienen deudas importantísimas. Acá no hay que inventar nada, hay que formar jugadores propios que tengan ese recorrido en primera división, por eso es un costo que hay que pagar, con algunos te van a salir bien, otros no, algún torneo vas a pelear y otro no, algunos si los encontrás embalados, como ahora vamos a empezar torneos largos dentro de un año, dentro de 6 meses, pero en los torneos cortos nos pasó con Roberto, formando como podíamos planteles para hacer 27, 28, 30 puntos, y resulta que nos encontramos el torneo que hicimos 39 puntos, iban 14 fechas y estábamos entre primero y segundo con la posibilidad de seguir peleando. Entonces el equipo embalado, bien aceitadito, tenés que tener la suerte de que los referentes o los que mejor están en ese momento no se lesionen o no sean expulsados. Entonces el que entra te sigue dando una mano y se van juntando un montón de cosas que llegas al último 2 partidos con la chance de pelearlo. Y si no, no es así. Pero el camino para que sanear el club, tener el 100% jugadores tuyos y qué sé yo, es ese, el recorrido es ese. No, esto está todo inventado. Jesús Emiliano, acá la realidad de los clubes es muy simple. Si no tenés jugadores propios para poder vender, es imposible que te cierre el número, porque como están dadas las cosas, donde los jugadores tienen contratos entre jugadores, cuerpo técnico, que se le suma la deuda que ya tienen los clubes, con el mantenimiento de los clubes, y si uno tiene la intención de ir mejorando en la parte edilicia y de todo lo que sea con respecto al club, mejores canchas, con riego, etc., es toda una inversión que si no vendés jugadores, no tenés cómo hacerla. Y si encima te da que no te salen bien las cosas y no vendiste durante 1 o 2 años, y el número después para cerrar ese círculo es inmenso. Gustavo, gracias por la visita, gracias por el momento. Estamos arrancando una nueva Copa del Mundo y queríamos hacer al limón con un hombre que ha participado del Mundial, y luego nos fuimos por Newell's. Sos un referente, has estado muy cerca, por lo tanto valía la pena escucharte, encima en un día especial porque hoy asumió Rayo como entrenador. Como entrenador, la mejor de la suerte o mucha mer, como decimos nosotros. Gustavo, gracias por la visita, muy amable. Un saludo, gracias a vos, Jesús Emiliano, y un saludo a toda la gente. Gustavo De Sotti, al limón, hoy es siempre, todavía.